Muy buenas noches. Es un gusto para la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad, el programa profesional en Ciencias Bíblicas y el área histórico-contextual, que forma parte de las actividades que desarrolla la facultad. Es un gusto para nosotros poderles dar la bienvenida a todos ustedes a nuestro ciclo, a nuestro segundo ciclo de conferencias. El año pasado tuvimos la oportunidad de desarrollar un ciclo de conferencias durante el año entero, bueno, 9 meses tuvimos el programa que se desarrolló con una conferencia mensual. Y ya estábamos anunciando, cerrando ya el ciclo el año pasado, que tendríamos este año el segundo ciclo de conferencias del área histórico-contextual. Y aquí estamos comenzando con esta hermosa experiencia que esperamos sea para todos ustedes en este nuevo año, que podamos brindar este espacio de formación, de capacitación, de conocimiento, de socialización de experiencias, de investigaciones por parte de docentes, de personas especializadas, de investigadores que quieren compartir con nosotros lo que ha sido el ejercicio de su trabajo, de su investigación. Damos una bienvenida muy especial a cada persona que nos acompaña. Esperamos que este pueda ser un ciclo de conferencias también muy nutrido, como lo tuvimos el año pasado en términos de asistencia, donde tuvimos presencia de personas de distintos lugares de América Latina, pero incluso también del mundo, porque teníamos la posibilidad de tener gente que nos acompañó desde Europa, desde Norteamérica y desde cada uno de los países de América Latina. Así que esperamos que este sea una oportunidad también para compartir con tanta gente en tantos rincones del mundo que pueden beneficiarse de estos espacios que el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano ofrece
desde su interés, desde su vocación de servicio a la palabra de Dios. Y ese es nuestro interés, el interés que nos acompaña, que nos asiste y que nos estará acompañando durante el transcurso de este segundo ciclo de conferencias que estamos iniciando en el día de hoy. Para mí es un gusto también poderles presentar en esta noche a nuestro director del programa de profesional en ciencias bíblicas y director del Instituto Bíblico Pastoral, el profesor John Freddy Mayor, que nos acompaña a partir de este año como director, y le damos una cordial bienvenida y le invitamos a que también esté allí con nosotros, dándonos a conocer el instituto y el trabajo que se hace desde allí. Profesor John Freddy, muy buenas noches, bienvenido. Hola, estimado Milton, un gusto saludarte. Gracias por abrirnos este espacio, ¿sí? Porque es la oportunidad de ofrecer un saludo a todos los amigos, a todos los hermanos que hoy se conectan para la apertura de este segundo ciclo de conferencias del área histórico-contextual del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto en la ciudad de Bogotá. Quiero extender este saludo fraterno, cercano, que nos permite también la virtualidad a través de estos espacios remotos, para agradecerles por seguir con nosotros a través de estos espacios y querer seguir formándose en estos diferentes campos que nos ofrece la investigación en los estudios bíblicos, y particularmente lo que tiene que ver en este año 2022 con los 4 temas que nos va a proponer el área histórico-contextual, centrándonos en primer lugar en lo que tiene que ver con las monedas, el tema de la economía, cómo esto aporta a la interpretación de los textos, y las demás conferencias que ahora el profesor Milton, coordinador de esta área, nos va a estar compartiendo y mencionando. Recordarles también que este es el segundo ciclo de conferencias del área histórico-contextual, pero también estamos desarrollando paralelamente, con un mes de intermedio, las conferencias del área lingüística. Esto quiere decir que desde el IBPL este año tendremos 8 conferencias. Ya tuvimos la primera en el mes de marzo, hoy es la segunda, y de esta misma manera seguiremos hasta el mes de noviembre. Entonces, todos los que estén interesados en estos estudios, en estas exposiciones que aportan significativamente a la mejor comprensión de la interpretación de los textos bíblicos, bienvenidos. El IBPL es su casa, aquí siempre van a encontrar un espacio de formación. Desearle a Milton, a Dina Elizabeth y a los demás profesores que vamos a ir teniendo a lo largo de este año un excelente ciclo, y que sea una experiencia tanto formativa como significativa para todas y todos. El Señor les bendiga. Muchas gracias al profesor John Freddy Mayor, director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y del programa profesional en ciencias bíblicas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El año pasado tuvimos la oportunidad de desarrollar el primer ciclo de conferencias del área histórico-contextual. Fue un ciclo de conferencias muy enriquecido por la participación de profesores e investigadores de distintos lugares del mundo. Tuvimos profesores de Brasil, tuvimos profesores de Costa Rica, de Venezuela, de Alemania, tuvimos profesores de aquí mismo de Colombia, un par de profesores, y fue una experiencia realmente muy enriquecedora. Nos propusimos desarrollar este segundo ciclo durante este año, que veníamos ofreciéndolo o anunciándolo desde el año pasado. Hemos decidido este año tomar de alguna manera algunas estrategias diferentes a las que desarrollamos el año pasado.
la primera o el primer gran cambio que van a notar quienes nos acompañaron el año pasado es que este año vamos a tener 4 conferencias, 4 a lo largo del año. Como lo informó el profesor John Freddy, vamos a estar intercalando conferencias del área histórico-contextual con las conferencias del área lingüística, de tal suerte que tendremos una conferencia del área histórico-contextual y una conferencia del área lingüística. Efectivamente, hace un mes ya tuvimos una conferencia que se desarrolló desde el área lingüística. En el área histórico-contextual tendremos una conferencia cada 2 meses, el último martes de cada mes. De tal suerte que estamos justamente iniciando hoy, 26 de abril, con nuestra primera conferencia y volveremos a encontrarnos con las conferencias del área histórico-contextual en el mes de junio. El 28 de junio, junio con N de nené, el 28 de junio tendremos la segunda conferencia. Exactamente 2 meses después, el 30 de agosto, tendremos la tercera conferencia y estaremos cerrando el día 25 de octubre con la cuarta conferencia. Para que tengan muy presente la programación de la continuidad temática. Efectivamente, estamos invitándoles para que nos acompañen cada mes, solamente que teniendo presente que estaremos intercalando con el área lingüística. Entonces, para darle continuidad al ciclo temático que tendremos en el área histórico-contextual, tener presente que las conferencias se desarrollarán cada 2 meses. Hoy estaremos empezando con una primera conferencia que se las estaré presentando en un momento. Tendremos dentro de 2 meses un invitado desde Perú que nos estará acompañando, el padre William Vázquez Alarcón, doctor en Sagrada Escritura, nos estará acompañando en el mes de junio. En el mes de agosto tengo el privilegio yo de estar compartiendo con ustedes la tercera conferencia, estará a cargo mío y estaremos cerrando la última conferencia con la hermana Ana Francisca Vergara, doctora también en Biblia, que nos estará acompañando desde la Universidad de Santo Tomás con la última conferencia y cierre de la misma. Este año hemos orientado las conferencias del área histórico-contextual hacia un aspecto muy particular. Hemos denominado a este segundo ciclo la vida en los evangelios y su lugar en la interpretación de los textos. La vida en los evangelios. Este segundo ciclo de conferencias del área histórico-contextual es una recreación de los escenarios que fueron parte de la cotidianidad de la vida en los tiempos del primer siglo de la era cristiana. Y vamos a referirnos específicamente a aquellos escenarios que tuvieron relación directa, en algunos casos de manera indirecta, con los relatos bíblicos, pero que de alguna manera, ya sea de forma directa o indirecta, nos van a ayudar a la comprensión de estos relatos bíblicos. Y el propósito es identificar los textos con los que se relacionan algunos descubrimientos arqueológicos, pero también algunos descubrimientos culturales y sociales para abrir una ventana al conocimiento del mundo, de la cultura y de los contextos en los que se desarrollaron los acontecimientos narrados para que logremos una interpretación más acertada y relevante de la Biblia. Este ciclo se va a desarrollar en las 4 muestras que hemos anunciado con las fechas ya anunciadas. En estas 4 conferencias tendremos un recorrido por temas, por distintos temas de la vida, de la cotidianidad y de la cultura del pueblo en los primeros siglos. Empezaremos hoy hablando de monedas y economía. En un momento ya hablaremos de manera más puntual acerca de esta conferencia. Luego, en 2 meses, tendremos una conferencia acerca que estará relacionado con el vestuario y los ornamentos. Tendremos luego una tercera conferencia en la cual nos centraremos específicamente en la arquitectura y la vivienda de la época
de los textos bíblicos, de los evangelios específicamente, y estaremos cerrando como hay que cerrar, con comida y cena. Entonces cerraremos con los aspectos relacionados con comida y cena en las familias más comunes de la época de los textos bíblicos. De esta manera, en el día de hoy para mí es un placer muy grande poder presentar a ustedes lo que será la conferencia del día de hoy. Y para mí es un gusto, un placer enorme presentar no solamente la conferencia, sino a la conferencista que nos estará acompañando hoy. La conferencia de hoy se titula Monedas y economía en los evangelios y su lugar en la interpretación del texto. Vamos a estar desarrollando el ciclo de conferencias, especialmente centrándonos en la implicación de cada una de estas temáticas en torno o en el ambiente específicamente de los evangelios. Y la persona que nos va a estar acompañando en esta noche, una persona a quien aprecio muchísimo, que ha estado muy cerca del proceso académico de nuestra institución, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y es la profesora Dina Elizabeth Rodríguez. La profesora Dina Elizabeth es alguien para nosotros realmente muy valiosa y en el día de hoy precisamente iniciamos nuestro ciclo de conferencias con la posibilidad de que sean ahora nuestros docentes del Instituto Bíblico, los que comienzan a participar también, a impartir sus conocimientos y el resultado de sus investigaciones. La profesora Dina Elizabeth es una de las primeras personas que estuvo formando parte de nuestro programa de ciencias bíblicas presencial. Ella es egresada del programa de ciencias bíblicas, pero es tan grato poder uno presentar a una persona a quien tuve como estudiante hace ya tantos años, cuando comenzó allí su carrera, pero verle crecer de la manera como Dina Elizabeth ha crecido, para mí es realmente un honor poderla tener aquí con nosotros. Después de que la profesora Dina Elizabeth había terminado su licenciatura en teología en el Seminario Reformado de Colombia, llegó a la Universidad Minuto de Dios, a la Corporación Universitaria, a desarrollar su programa de ciencias bíblicas. Una vez terminó allí, o a la par que iba haciendo su programa de ciencias bíblicas, hacía también la licenciatura en educación con énfasis en educación religiosa, programa que logró cursar y terminar con éxito, graduarse, para posteriormente hacer su programa de maestría en teología de la Biblia en la Universidad de San Buenaventura, donde también tuve la oportunidad de compartir con ella allí mientras estudiaba su programa. Y para mí fue un placer poder estar acompañándole en su inicio de su labor docente, que es una labor que ya lleva por más de 10 años en la Universidad San Buenaventura, también en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y también cuando le vemos posteriormente iniciar su formación doctoral en la Universidad Javeriana, en donde ha venido desarrollando su investigación doctoral y programa que ya está a puertas de terminar, así que dentro de muy poquitico tiempo tendremos el privilegio ya de estar presentando a la doctora Dina Elizabeth Rodríguez con mucho orgullo y con mucha alegría. Profesora Dina, para mí es un placer enorme tenerla, le doy la cordial bienvenida y aquí le entregamos este escenario, es suyo y estamos ansiosos de escuchar todo esto que usted tiene para compartirnos, resultado de su trabajo, de su investigación, de su docencia. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Milton, muchísimas gracias a ti por este privilegio. Realmente es un privilegio para mí, es un honor poder participar de estas conferencias. Quiero extender un saludo fraterno para todas y para todos esta noche y bueno, también para ti, Milton, muchísimas gracias, te mando un abrazo, también te estimo muchísimo y junto a ti pues he venido desarrollando y digamos toda esta formación. Gracias a Dios por eso, pues le doy muchísimas gracias a Dios por esa oportunidad que me ha dado de ir progresando, de ir creciendo
profesionalmente, pero también creo que personalmente, porque quienes estamos estudiando Sagrada Escritura, siempre la Sagrada Escritura toca nuestra vida y nos ayuda a crecer también, no solo como profesionales, sino como seres humanos y creyentes, sobre todo, ¿no? Nuestra fe también aumenta. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Como el profesor Milton estaba anunciando, justamente uno de los primeros temas, cuando el año pasado estuvimos hablando y él nos proponía hacer un estudio, una investigación acerca de las monedas, porque pues la moneda y la economía es uno de esos escenarios que también formó parte de la vida de esas primeras comunidades cristianas, ¿no? Es parte de la vida, es parte de la existencia de las comunidades y es otro escenario, un escenario de la vida, como él lo decía, ¿no? Entonces vamos a ver acá, digamos, también quiero resaltar digamos, un punto, y es que esta investigación se hizo con los estudiantes del semestre pasado de obra local, tanto de la jornada diurna como de la jornada nocturna. Entonces nos reunimos los dos profesores con el profesor Milton, el padre Fidel, el profesor de la jornada diurna, y pues yo, la profesora de la jornada nocturna, junto con el profesor, y él nos propuso que hiciéramos esta investigación contextual en la obra local. Y entonces, digamos que ese fue el inicio de esta investigación. Entonces, que quería mencionarlo porque quiero resaltar también y darle gracias a los estudiantes que participaron en esta investigación y solo mencionarlos de manera rápida. Cristian Celi, Iván Borges, Ángela Escobar, estuvo William también, Luz Ángela Rodríguez, Doris Ortiz, estuvo también Claudio Seche, Harold Mariño, Marta Viviana, Daniel Zapata y Jairo Murcia, porque fue un trabajo en equipo con el área histórico contextual en cabeza del profesor Milton. Entonces quiero comentarles un poco cómo bueno, se planteó el tema, pero también de dónde partimos. Dijimos, bueno, vamos a investigar en la obra lucana, con sus dos tomos, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, y cuántas veces, qué monedas y cuántas monedas aparecen allí en el Evangelio, y también en la obra lucana. Pero dijimos, bueno, pero ampliemos un poquito más el escenario y no solamente pensemos en las monedas propiamente dichas, sino también en el sistema económico. Miremos todo ese sistema económico y cómo esa vida económica, esa vida cotidiana, ese escenario de la vida, desde el punto de vista económico, cómo nos ubica en un contexto, pero también en ese contexto, cómo nos ayuda para interpretar los textos bíblicos, como lo decía el profesor Milton. Entonces, bueno, lo primero que hicimos en ese momento fue hacer un rastreo, una estadística de cuántas monedas aparecían ahí en la obra lucana, pero también todas aquellas referencias que tenían que ver con el sistema económico. Y ese fue el primer trabajo. Luego, en un segundo momento, empezamos a dividirnos el trabajo con los estudiantes y cada uno de ellos tomó una parte y empezó a investigar en artículos de peso, en diferentes libros, textos, y luego nos reuníamos para conversar, para socializar toda esta investigación y luego que pudimos hacer como esta estadística y determinar qué monedas y cuál es el sistema económico. Entonces, evidentemente, como decía el profesor, en este caso vamos a hablar desde el aporte de la exégesis sociológica. ¿Qué es lo último? ¿Cómo ha avanzado la exégesis sociológica en este tema, dijéramos, contextual y que aporta muchísimo a la luz de la interpretación de la Sagrada Escritura? Entonces, el primer trabajo fue entrar a los textos, determinar allí qué había de sistema económico, que los mismos textos nos plantearan, pero en un segundo momento echamos mano de la exégesis sociológica, histórico-sociológica, para que nos ayudara y nos iluminara un poco. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es hablar un poquito acerca de las monedas griegas. Pues miren, en el 332 a.C., vamos a recordar un poquito de historia también, recordemos que los griegos invadieron Palestina, ¿no? Y entonces, a partir de esa fecha, comenzaron a circular monedas griegas. Y de esas monedas griegas, la base del sistema monetario era la dracma, para que recordemos. Cada vez que encontremos una dracma, no solamente en la obra lucana, sino en los otros evangelios, ese es el sistema de base de la moneda griega, ¿no? La dracma.
Luego, aquí tenemos un ejemplo de una moneda que tenemos en el anverso, pues aparece la diosa Atenea con un casco de guerra y un muchuelo en el reverso, ¿no? Es como un búho, dijéramos. Es una moneda, era una moneda muy utilizada en el siglo V antes de Cristo, solo estamos poniendo realmente un ejemplo. Luego, después, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a mirar, voy a moverla aquí. Okay. Vamos a mirar que esa dracma aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 de los versículos 8 al 10, donde aparece una mujer que tiene las 10 dracmas y pierde una. Entonces solamente vamos a recordar y luego más adelante vamos a hablar un poquito de la interpretación. Luego tenemos otra moneda que era de mayor valor, pues estamos diciendo que la base era la dracma, pero también estaban otras, digamos, de la misma moneda, pero otros valores, y la de mayor valor era el didracma, que esa tenía dos dracmas, valía 2 dracmas. Aquí tenemos un ejemplo del didracma, justamente, y en ese ejemplo que tenemos ahí, entonces, esta moneda es del siglo III antes de Cristo. En el anverso está un joven sentado ahí cabalgando, portando una laurea con la que pretende coronar al caballo, y por el reverso tenemos también un joven sobre un delfín con un tridente y una estatuilla de piedra, que esa estatuilla de piedra se utilizaba para dar culto a Hermes. Luego tenemos otra designación y es el estáter. El estáter valía 4 dracmas. Entonces aquí tenemos un ejemplo también de estáter. Por el anverso tenemos a Afrodita con una copa usada en las libaciones, que se utilizaba para las libaciones, y por el reverso tenemos el Dionisio en pie con un racimo de uvas y un bastón de hojas de hiedra. Esta moneda, este estáter, es del siglo IV antes de Cristo. Bueno, entonces estas dos monedas, el didracma y el estáter, aparecen una sola vez en el mismo episodio, y es justamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. Es ese episodio donde se mencionan juntos las dos monedas, se mencionan una sola vez en ese mismo episodio, cuando recordemos que las autoridades religiosas preguntan a Pedro si Jesús pagaba el impuesto y el impuesto al templo. Entonces era allí la didracma, porque seguramente sospechaban que quizás el maestro no pagaba, se negaba a pagarlo, pero Pedro responde que él sí lo paga. Entonces, cuando Pedro llega a su casa a buscar el dinero y a pagar por Jesús, entonces Jesús, recordemos que se adelanta y le dice: ¿qué te parece, Simón? ¿A quién cobran los impuestos los reyes? ¿A sus hijos o a los extraños? Y Pedro le contesta: a los extraños. Jesús entonces le dijo: o sea que los hijos están libres, pero para que no escandalicemos, ve al mar, échale al suelo, y el primer pez que saques, abre la boca y hallarás allí un estáter que valía 2 didracmas, y con él paga por ti y por mí. Entonces es en el Evangelio de Mateo. Luego tenemos una tercera moneda también, pero era de menor valor, y esa moneda se llama el óbolo. Esa moneda, pues tenemos aquí un ejemplo, valía 1/6 de dracma. Este es un ejemplo del siglo III antes de Cristo. Está la cabeza de un joven, no sabemos si puede ser Apolo, probablemente, pero por el reverso hay una rueda con 4 rayos. Entonces, por ahora hemos visto las monedas griegas, una cuota de las monedas griegas, pero ahora vamos a mirar también las monedas romanas, porque recordemos un poquito de historia, y es que en el 63 a.C., recordemos que Palestina fue conquistada por Roma con Pompeyo, y a partir de ese momento pues comenzaron también a circular las monedas romanas, y la principal, justamente la principal de las monedas romanas, pues es el denario, ¿no? El denario es la base del sistema, era la más, de hecho es la más mencionada en los evangelios. Aquí tenemos un ejemplo también del denario. Tenemos en el anverso la imagen de Tiberio, con la inscripción: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto.
Estamos más o menos entre el 42 al 37 después de Cristo, 42 antes de Cristo, 37 después de Cristo, y por el reverso está la figura de la diosa Paz allí sentada. Este denario pues aparece varias veces en los evangelios, por ejemplo está en Mateo 20 del 1 al 16, donde encontramos a los trabajadores de la viña. También lo tenemos en Mateo 6:37 y en Juan 6:7, la multiplicación de los panes. También lo tenemos en la parábola de los dos deudores en Lucas 7:41 y en Lucas 10:35, esta parábola tan conocida por todos y todas nosotros y nosotras, que es la parábola del buen samaritano, ¿no? Bueno, tenemos también en Marcos 12:15 y en Lucas 20, del 20 al 26, también cuando quieren acercarse, pues se acercan para tentar a Jesús y le muestran un denario justamente. Y es ese relato donde Jesús les dice, muéstrenme la moneda, y está la figura del César, está la efigie del César, y él dice, pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aparece en ese relato tan conocido. Luego también aparece en Marcos 14:5, en este relato de la mujer que derrama perfume sobre la cabeza de Jesús, que también es muy conocido por todos nosotros. Después tenemos otra moneda, también romana, ¿no? Después del denario, pues le siguen otras monedas, pero vamos a mencionar las que aparecen en los evangelios, que son aquellas que nos interesan. Entonces está el as. El as vale como la 16ª parte del denario. Aquí tenemos un ejemplo del 45 a.C. Este es un as pompeyano. Entonces, en esta parte aparece la cabeza de gran tamaño a la derecha, delante de dos delfines, y en el reverso tenemos un jinete con palma a la derecha. Está el emblema de la colonia de Kelce. Debajo hay una línea y una inscripción ibérica que dice Kelce, ¿no? Entonces, esta también es otra de las monedas donde aparece esta moneda. Pues la tenemos acá en Mateo 10:29 y en Lucas 12:6, en un relato donde Jesús hace algunas enseñanzas a los discípulos, pero luego ya vamos a centrarnos en la obra lucana para mirar la interpretación. Bueno, después tenemos el cuadrante, otra de las monedas que también aparece en los evangelios, y el cuadrante tiene un valor de la 64ª parte del denario. Aquí tenemos el cuadrante de Claudio. Entonces, en el anverso tenemos una mano que sostiene una balanza, y en el reverso tenemos esta inscripción, Senatus Consulto, que está aquí en el centro. Estas iniciales es lo que quieren decir. Bueno, ¿en qué parte de los evangelios aparece? Pues el cuadrante aparece en Mateo 5:26, Jesús en el Sermón del Monte. También aparece, bueno, ahí aparece solamente ahí. Pero luego vamos a mirar otra moneda, que es el leptono blanca. Esta creo que también nosotros la recordamos de manera muy especial. Vamos a mencionar primero, aquí tenemos un ejemplo. Está acuñada esta moneda que estamos viendo acá, está acuñada en tiempo del reinado del emperador Tiberio. También estaría entre el 31 y 33 después de Cristo. En el anverso, pues tenemos la inscripción de Tiberio César. Tenemos un litus, que era un bastón o una bala sacerdotal de madera, y era usado por los sacerdotes o por los augures como instrumentos en los diferentes actos religiosos. Y por el reverso tenemos una corona de laurel, que era símbolo del poder y símbolo de la victoria. Este lepton, en donde aparece, lo encontramos en Marcos 12:42, en Lucas 21 también, en la escena de la vida. Ese relato es bastante interesante, ya lo veremos más adelante. Y también aparece en Lucas 12:59, es otro lugar donde aparece esta moneda. Luego vamos a ver que aparte de estas monedas, de estas 7 monedas que acabamos de mencionar, hay otras que realmente no son propiamente monedas, ¿no? Sino que vienen a ser como una representación simbólica, ¿no? Como como dijéramos, como unas medidas de peso, llamémoslas así, como unas medidas de peso, y encontramos dos en los evangelios. Una es el talento. Era como se utilizaba para indicar grandes cantidades de dinero, ¿no? Era más bien, no estaban acuñadas y realmente no existían, pero se les empleaba de manera simbólica
como decía, para indicar esas grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, un talento era esa medida de peso que indicaba 6.000 denarios. Y 6.000 denarios eran como 60 millones de denarios. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que ese talento, todo lo que significaba. Entonces, ese talento aparece 2 veces en los evangelios. Una en Mateo 25, del 14 al 30, en un relato acerca del perdón, ¿no? De un compañero que a uno se le perdonan 10.000 talentos, fíjense, y recordemos que un talento tiene la cantidad de 6.000 denarios, un talento, o sea, 60 millones de denarios, o sea, el perdón de la deuda fue bastante grande, y mientras que el siervo de este que fue perdonado de una cantidad tan grande solamente debía 100 denarios y sin embargo no lo perdonó. Entonces ese es el primer relato. El segundo relato está en Mateo 18, 21 al 35, y que habla de la parábola de los talentos, ¿no? Entonces recordemos que es un propietario que antes de viajar entrega a uno de sus servidores 5 talentos, a otro 2 y a otro pues según su capacidad. Luego tenemos otra medida de peso que también es mencionada y que aparece solamente en el Evangelio de Lucas, y es la mina. Y la mina equivalía a 100 dracmas. Solo aparece aquí en la versión de Lucas a propósito de la parábola de los talentos de Mateo, pero aquí aparece de esa manera. Bueno, entonces estas son las monedas que aparecen en los evangelios, pero quiero centrarme específicamente en la obra lucana. Y para eso vamos a hacer un pequeño contexto también político, porque nos vamos a ubicar según los estudiosos. Aquí tenemos entre el año 70, más o menos, entre el año 70 y el 79 y 81 está Tito, y luego Domiciano en el otro extremo entre el 81 y el 96. De manera que mientras que Tito está gobernando, él es el emperador, la obra lucana más o menos estaría escrita justamente entre el 80 y 95, aunque hay discusiones, todos sabemos, con respecto a la fecha de datación que llega pues a su forma final la obra lucana. Estamos hablando de los dos tomos, Lucas y Hechos. Pero también tenemos un contexto geográfico. Tenemos en medio de este contexto político, nos ubicamos en un contexto geográfico porque ya también sabemos que la obra lucana ha sido escrita para destinatarios que están bajo el Imperio Romano, pero son más pagano-cristianos, dijéramos, que han venido del paganismo y que se han convertido al cristianismo. Entonces ellos son los destinatarios de la obra lucana, por eso ubicamos este mapa. Digamos que el Evangelio de Lucas, o la obra lucana, bueno, el Evangelio sobre todo, nos ubica básicamente en dos contextos, porque tenemos el primer contexto que es toda esa tradición de Jesús, que está aquí en Palestina, ¿no? En la predicación de Jesús, sus discípulos, pero vemos como el autor del Evangelio toma de esa tradición, pero también hace una actualización para su nueva comunidad. Entonces vamos a ver también cómo se reinterpretan las tradiciones de Jesús. Entonces, con estos datos que nosotros tenemos acá, apenas pues extraídos propiamente del texto bíblico, entonces vamos a mirar, esto nos invita, digamos, estos son los datos que tenemos en el texto bíblico, pero con la exégesis sociológica, que ese es el aporte de la exégesis sociológica acá, los avances que se han hecho en la exégesis sociológica, vamos a mirar, espero que se esté viendo este cuadro realmente grande, pero aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el Imperio Romano y un pequeño contexto sociocultural. Porque como estamos hablando de este sistema económico, entonces vamos a ver que el Imperio Romano era una sociedad agraria avanzada. Podemos decir que el cultivo cerealístico era la base de la economía. Entonces vemos que en los centros urbanos, lo que era la ciudad, que estaban alrededor pues, del Mediterráneo antiguo, pues justamente donde se arraiga y se desarrolla el cristianismo primitivo, vemos una sociedad agraria realmente avanzada y se caracterizaba justamente por eso, ¿no? Por el cultivo del cereal, por utilizar el arado pues con punta de hierro, ¿no? Pero tenemos a la vez de esas tierras cultivadas, tenemos también núcleos de pequeñas casas o aldeas, campesinos, pero hay algo interesante que debemos mencionar y es que ese polo complementario de ese centro urbano, de ese centro de las ciudades, es de ese tipo de sociedad, es justamente la agricultura. Entonces, vemos que en los centros urbanos, en los centros de las ciudades, tenemos también pequeños núcleos de pequeñas casas o aldeas, campesinos, pero hay algo interesante que debemos mencionar y es que ese polo complementario de ese centro urbano, de ese centro de las ciudades, es de ese tipo de sociedad
y que la ciudad no puede vivir, sería imposible sobrevivir en la ciudad si no se tiene la zona rural. O sea, si se mantiene con los campesinos, porque son los campesinos justamente los que abastecen la ciudad. Entonces esas zonas rurales del entorno del Mediterráneo, pues mayormente se configuraban con los campesinos, ¿no? Entonces los campesinos pues también, aparte de abastecerse a ellos mismos, pues ellos eran los que abastecían la ciudad. Entonces eso es como lo primero que tendríamos que mencionar. Luego vamos a mirar la siguiente diapositiva y vamos a mirar de arriba hacia abajo y voy a ir explicando de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a mirar el porcentaje, ya sociológicamente, cómo estas sociedades agrarias, el campesinado, pues era más o menos, se constituía más o menos entre el 75 y el 80% de la población total. Mientras que en las ciudades solamente vivía la minoría, que era la minoría gobernante. Tenemos entre el 2 y el 5%. Y no solamente los gobernadores quienes gobernaban, pero también los servidores. O sea, podemos ubicar ahí un sector de artesanos, no todos los artesanos también tenían divisiones, pero ahí tenemos los artesanos de la élite, ¿no? Los artesanos del imperio, los comerciantes del imperio. Entonces, ellos pues también aportaban mucho al desarrollo económico de la región. Entonces, vemos que esa estratificación social realmente nos ubica a la élite urbana, que son muy pocos, y todo el poder y la riqueza y la economía está concentrada allí. Mientras que la mayoría, que eran los campesinos, justamente, pues vivían por encima de un nivel de subsistencia, ¿no? Pero también tenemos acá en el siguiente cuadrito, en esta parte, 1, 2, 3, en el cuarto, tenemos que, bueno, lo que estaba diciendo, la mayoría vive por encima del nivel de subsistencia, que son los campesinos, pero también tenemos ahí los artesanos rurales, ¿no? Ya no son los artesanos de la élite, del imperio, sino son los artesanos rurales, los jornaleros no especializados, los que tienen que buscar el pan diario o que se empleaban para poder vivir. En el último cuadro tenemos que entre el 10 y el 15% estaba el nivel intermedio. ¿Quiénes estaban ahí ubicados? Pues tenemos los mercaderes, estaban otros comerciantes, no de la élite, pero otros comerciantes, estaban otros artesanos también, estaban los magos, porque de manera interesante los magos también ellos cobraban por esa, por esa labor, ¿no? Entonces vemos que muy pocas personas pues consiguen ascender realmente en la escala social durante su vida. Y también tenemos por otro lado los esclavos, ¿no? Los esclavos pues aseguran pues la manutención también de sus amos, pero también tenemos otra forma, dijéramos, de mantener a las élites, al imperio, y eran los impuestos, las tasas para los campesinos, la apropiación de las tierras que estaba cerca de las ciudades, se pagaba impuesto por el uso de la tierra, el que estaba detrás del censo, pues también tenía digamos que eso estaba detrás del censo, más bien. Entonces, ¿para qué se hacía el censo? Pues justamente para poder conocer esa estratificación y asimismo poder cobrar los impuestos, ¿no? Se pedían impuestos también por venta, por herencia, por compra de esclavos, también por liberación de esclavos, y eso es lo que podemos ver a nivel general. Pero esto que hemos hablado hasta este momento, tuvimos que ir a ese aporte de la exégesis sociológica para mirar de manera general cómo está estratificada la sociedad bajo el Imperio Romano. Pero también podemos agregar algo más, y es la diversidad de las situaciones sociales en el imperio, ¿no? Entonces tenemos aquí diferentes categorías, tenemos 7 categorías que estamos viendo acá, que condicionaron ahí la sociedad romana de ese primer siglo y la situación social, ¿no? De cada una de estas categorías. Entonces tenemos en primer momento, aquí de izquierda a derecha, la extracción, que ahí estaban los romanos de nacimiento, estaban los griegos, los bárbaros, pero luego también tenemos la nobleza. La nobleza pertenecía, pues, dijéramos, al emperador, ¿no? Y a los gobernantes. Luego tenemos la condición personal,
Y en esa otra categoría de condición personal estamos hablando de los ciudadanos romanos, de los peregrinos, de los libres, de los libertos, de los esclavos. Eh, También se puede, digamos, otra categoría que eran los bienes de fortuna. También había otra categoría por la ocupación, o sea, por la profesión que se tuviera, también por la edad y también por el sexo. Son como esas categorías, esa sociedad del siglo I en el Imperio Romano que estaba realmente muy estratificada, ¿no? Había bastantes diferenciaciones. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque vamos a detenernos ya en la obra local, ¿sí? Entonces, que es lo general, ahora vamos a ir propiamente a la comunidad de la obra local. Y podríamos hacernos en un primer momento como una pregunta. Eh, esta obra lucana, como siempre se ha afirmado, eh, es para mayormente los destinatarios pobres. Digamos que en un primer momento eso es lo que la investigación o los datos pues que se encontraron a partir de Lucas Hechos, ¿no? Fueron propuestos por algunos investigadores donde muchos consideraron que la obra lucana pues había sido dirigida mayormente para los pobres, para los necesitados, y que encontrábamos en la obra lucana pues esa teología de la riqueza, esa teología de la pobreza, y bueno, pero también podríamos preguntarnos, porque es que a partir de todos estos datos que acabamos de mencionar, no solamente de las monedas, sino del sistema económico, nosotros podríamos preguntarnos, o más bien, ¿no será que la obra lucana está dirigida a cristianos de elevados medios económicos? Esa podríamos preguntarnos también, y de repente podríamos decir, bueno, siempre hemos escuchado que esta obra está dirigida para los pobres, pero vamos a mirar los hallazgos de la exégesis sociológica. Entonces tenemos digamos que este autor que tenemos aquí en pantalla, Dupont, él es el que realmente es de estos autores que defienden la postura de que el Evangelio ha sido escrito, que es el Evangelio de los pobres, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar que en el desarrollo de las investigaciones tenemos otro autor acá, este otro autor de apellido Schmickals, él plantea que tenemos dos situaciones, o tenemos una situación de persecución en la obra lucana, y en esa situación pues él piensa que Lucas escribe en una situación de persecución y que justamente en esa situación de persecución que tienen que hacer los cristianos, por un lado deben renunciar a todos los bienes, pero por otro lado también aquellos que tienen comodidades también deben participar de manera gustosa pues de los bienes con los hermanos en la fe, que han quedado desposeídos pues como consecuencia de la persecución, ¿no? Entonces esa es otra postura respecto a los destinatarios. Pero tenemos una siguiente postura, y es la postura de estos dos investigadores, Schotrov y Stegeman. Ellos plantean y se basan, digamos, en esas primeras investigaciones de Conselman. Recordemos que la obra lucana, según la propuesta de Conselman, está o se basa pues en la distinción de diversas épocas de la historia de la salvación, ¿no? Entonces recordemos el tiempo, la obra lucana está dividida en el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia. Entonces, en esa distinción de las épocas de la salvación, entonces estos dos autores plantean que el tiempo de Jesús, cuando encontramos en el Evangelio de Lucas esas exigencias tan radicales, esa llamada de Jesús a abandonarlo todo, estos autores plantean que estas menciones son más del tiempo de Jesús, ¿no? Del tiempo en que Jesús llama a sus discípulos y les invita pues a abandonarlo todo. Pero también Lucas, según estos investigadores, también tiene otros destinatarios, porque hay otras afirmaciones, otros textos que ya vamos a mirar, ¿no? Donde Lucas cuenta con un cierto número de cristianos económicamente bien situados. Entonces Lucas va a desarrollar una serie de normas sobre ese uso adecuado de los bienes, que también ese uso adecuado de los bienes pues supone una ética social exigente para el tiempo de la iglesia, ¿no?
pero ya no se ve ese radicalismo total del tiempo de Jesús. Sin embargo, ese ideal de ese radicalismo, de dejarlo todo para ser seguidor de Jesús, pues mantiene una validez también, pero como crítica aquí en Lucas, en la obra lucana, es como crítica de una comunidad más bien que se encuentra enfrentada con el problema de las riquezas. Es como una exhortación a los ricos para que compartan generosamente sus bienes, ¿no? Entonces, eso es lo último, dijéramos, que se ha venido aportando en la investigación. Luego vamos a ver que en estos textos que tenemos aquí, que vamos a ir recordando, en un primer momento, pues hablamos de esa pobreza radical de los discípulos de ese Jesús, de ese tiempo de Jesús. Entonces, pues evidentemente también no podemos negarlo, porque también esa ha sido parte de la investigación. Lucas subraya particularmente ese desprendimiento radical de los discípulos. Lo dejan todo, lo tenemos aquí en Lucas 5, del 11 al 28, su paralelo está en Marcos 2, en Lucas 14, 33, en Lucas 18, 22, cuyo paralelo es Marcos 10, 21. Ahorita vamos a entrar a unos textos particulares. Y entonces ahí se habla del desprendimiento, incluye la renuncia de los bienes, pues Lucas también sabe, obviamente, que el reino de Dios que Jesús anuncia, pues es ante todo una buena noticia para los pobres, lo enfatiza realmente con fuerza, sobre todo en esa escena programática de la presentación de Jesús, recordemos, en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4, 18, ¿no? Y también de manera acentuada en las bienaventuranzas en Lucas, en el capítulo 6, versículo 20. Entonces, por un lado tenemos eso del tiempo de Jesús, eso es entregarlo todo, pero también vamos a tener otra cuestión interesante y es la cuestión de la limosna, ¿no? El deber, en Lucas encontramos de manera muy especial el deber de la limosna, pero también el peligro de las riquezas. Ahora, ¿por qué Lucas insiste particularmente en el deber de la limosna? Lo tenemos acá en estos pasajes, en Lucas capítulo 11, en Lucas 12, en Lucas 16, y también en Hechos de los Apóstoles, en el segundo volumen, en Hechos 9, 36, en Hechos 10 y en Hechos 24. Esta es una novedad realmente de Lucas, una novedad en el ambiente griego, porque en el ambiente griego se desconocía totalmente la práctica de la limosna. Entonces, la práctica de la limosna es una novedad en la obra lucana, ¿no? Entonces, dijéramos que es un indicio muy claro sobre la naturaleza de la comunidad de Lucas, ¿no? Lucas nos presenta con insistencia también el peligro de las riquezas, de lo que las riquezas suponen para la vida cristiana, ¿no? Las riquezas y los placeres, pues, que ellas conllevan. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el relato de lo que conocemos como el sembrador, la semilla, Lucas realza en este relato cómo las riquezas y los placeres conllevan a que ahoguen la semilla, ¿no? Vamos a mirar la siguiente diapositiva y vamos a mirar de manera general. Ahora sí vamos a entrar como algunos textos acá y vamos a empezar en el capítulo 12, así como de manera general. En el capítulo 12 de Lucas, en los primeros versículos del 13 al 15, aquí vamos a encontrar de aquí en adelante en algunos versículos, algunos relatos, donde vamos a encontrar diversas recomendaciones que Jesús ha venido haciendo a sus discípulos. Ahí, por ejemplo, en el capítulo 12, dice, entonces uno de entre el público le dijo, pues él viene caminando, recordemos, viene caminando hacia Jerusalén y ha venido dando algunas enseñanzas y de repente entra alguien del público y le dice, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia familiar. Pero Jesús le contestó, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Entonces dijo a la gente, cuidado, guardaos de toda forma de avaricia, porque la vida no depende de los bienes, aunque uno ande sobrado, dice la traducción que estoy leyendo. Entonces, vemos que esa persona que aparece ahí, que interrumpe las enseñanzas de Jesús de manera repentina, aparece allí, esa interrupción del discurso y plantea un nuevo tema. Ese nuevo tema, que es el tema de las riquezas, pues van a preparar el ambiente para la parábola del rico necio, que se va a narrar a continuación en Lucas 12, del 16 al 21. Entonces, aquí comienza un nuevo desarrollo de lo que Jesús ha venido, de las instrucciones que Jesús ha venido dando, y vienen las instrucciones con respecto a la riqueza. Esta perícopa que acabo de leer, Jesús rechaza todo tipo de intervención arbitral en esas desavenencias familiares y justamente por cuestiones de la economía doméstica. Digamos que también podemos decir que además se siente muy molesto porque son dos miembros de una misma familia, son dos hermanos.
Son dos hermanos que están peleando por bienes materiales, que son tierras, dinero, posesiones. Entonces, lo que se necesita, que es la respuesta de Jesús, no es una resolución de tipo jurídico, porque él no está puesto para eso, por parte del maestro que está ahí, sino es una convicción personal de que la raíz de las desavenencias en el seno de una familia, concretamente es la ambición de cada individuo. Y entonces viene la advertencia de Jesús: cuidado, guardaos de toda forma de avaricia, dice en ese pasaje. O sea, la existencia realmente auténtica cristiana no se puede identificar con la posesión de esos bienes materiales, y mucho menos cuando son bienes muy grandes, o sea, sustanciosos, si lo podemos poner en esos términos. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Lo verdaderamente importante es ser, no tener. Lo que cuenta es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, y no precisamente vivir en una abundancia confortable y en una abundancia despreocupada. Ese es el primer texto que tenemos ahí en Lucas 12. Luego, si nosotros seguimos en el texto bíblico, tenemos la parábola del rico y necio en Lucas 12, del 16 al 21. Entonces, dice, les propuso una parábola. Había una vez un hombre rico cuyas fincas daban abundantes cosechas, y él se puso a echar cálculos en su interior. ¿Qué voy a hacer? No tengo espacio suficiente para almacenar más productos. Entonces se dijo: voy a hacer lo siguiente: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré el grano y las demás provisiones. Luego podré decirle: amigo, tienes muchos bienes almacenados para los próximos años. Por eso tú tranquilo, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Para quién será todo lo que has preparado? Eso le pasa al que amontona riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Bien. Entonces, inmediatamente después de la advertencia de Jesús, de la perícopa que acabamos de leer, Lucas añade acá otra perícopa, que es la parábola del rico insensato. Entonces, digamos que esta parábola del rico insensato es como un comentario a eso anterior, a esa advertencia de Jesús en el relato anterior, y es la avaricia se manifiesta no solo, fíjense, en las disputas familiares por cuestiones de herencia, sino también en la desmedida ambición por procurarse mucho más de lo necesario. Entonces, amasar esas fortunas solamente por el hecho de querer disfrutar, dice la perícopa, pues nos muestra que es una insensatez. Realmente, si se tiene en cuenta, ¿no?, la responsabilidad que exige la vida, ¿no? El mensaje de esta parábola se mueve sobre la comprensión de que aquel rico estaba a punto de colmar todas esas ambiciones en esta vida, pero no se preocupaba en lo más mínimo ni por su propio futuro espiritual, pero tampoco por lo más importante, ¿no? Ni siquiera se preocupaba por qué pasaría con esos bienes acumulados una vez él muriera. Entonces, en la parábola del rico podemos ver que es un terrateniente, ¿no? Pero se convierte también en un símbolo de cualquier otro ser humano que es seducido por toda forma de avaricia. Y dentro de esa pueden entrar los campesinos, pueden entrar también los juristas, pueden entrar también los mismos fariseos. De hecho, ahí en esa categoría podemos incluir a los recaudadores de impuestos, porque eso era lo que querían, imponían impuestos más a la gente para poderse enriquecer, ¿no? Entonces pueden entrar cualquier ser humano que tenga ese deseo de avaricia. Entonces, esta parábola del Evangelio de Lucas, dijéramos que qué pena la de toda una vida. O sea, no, es muy triste ver toda una vida de espaldas a esa obligación de emplear las propias riquezas en beneficio de los demás. Se olvida inclusive de la muerte, de cómo en un momento determinado la muerte puede llegar y puede truncar todas esas ambiciones frenéticas con las que ha vivido. Entonces, el avaro es en realidad un impío, es lo que estaría mostrando la parábola, ¿no? ¿Cuál es su único norte? Pues es el incremento constante de sus riquezas. No hay temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, como lo dice Proverbios, ¿no? Entonces, en esa perspectiva de Lucas sobre el uso acertado de las riquezas, tenemos que ver ese elemento de disponibilidad que es la clave en cuanto a la manifestación de lo que realmente es verdaderamente rico, y es lo que es rico para con Dios, ¿no? Lo que es rico para con Dios. Luego, después de esa otra perícopa,
tenemos en el mismo capítulo 12 otro relato que es la preocupación por las realidades terrenas. Entonces, pareciera que fuera como otro relato distinto, pero realmente les dice a sus destinatarios, yo les digo, no andéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Uno diría, bueno, parece que el tema cambia, pero realmente también uno se preguntaría por qué Lucas incluye este relato acá, de la preocupación de la vida, de la vida terrena. Entonces, podemos decir que sí tiene, dijéramos, alguna relación, porque está invitando a sus discípulos a tener una actitud con respecto a esas necesidades diarias de la vida, que son el comer, el beber, el vestirse. Y al estar colocadas acá, después de esa advertencia de Jesús sobre la avaricia en la familia, pero también de esta parábola del rico necio, les dice a los discípulos, dejen de preocuparse por esas cosas, ¿no? O sea, de afanarse por esas cosas, porque lo verdaderamente importante es la vida misma. Es mucho más que esas cosas que aunque son necesarias y que son pues necesarias para la vida cotidiana, ¿qué es lo que quiere subrayar? Jesús acude a esos detalles de los paisajes palestinos, ¿no? Porque es muy bello el relato, dice, no os agobiéis, sed libres como los cuervos, como los lirios, como la hierba del campo. Los cuervos no tienen despensa ni granero, los lirios no trabajan ni hilan, la hierba crece profusamente y todos salen adelante sin preocupaciones, porque Dios mismo cuida de ellos. Entonces, para completar ese cuadro, trae dos referencias en el relato, y la primera es del rey de Israel, ¿no? Salomón, que con toda su riqueza y con toda su magnificencia ni siquiera llegó a vestirse como uno de sus libros, pero también habla de las preocupaciones de los paganos. Entonces, ¿cuál es el punto culminante de la exhortación acá? En esta nueva perícopa es buscar, dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Entonces, o sea, ¿cuál es la idea acá? No es que esas cosas de la vida cotidiana no sean importantes porque son necesarias para vivir, pero es la prioridad en los valores, ¿no? Las directrices de la vida, ¿cómo deben estar marcadas? ¿Por qué? Por una sola orientación. ¿Cuál es? Es el reino con sus exigencias, ¿no? Y la ansiedad por esas realidades terrenas puede convertirse en un momento dado en ese obstáculo para lo que es realmente importante y es la dedicación al servicio comprometido del reino de Dios, ¿no? Entonces, en estos pasajes que nosotros encontramos acá, luego también el que atesora riquezas para si es un necio, lo va a decir también en el capítulo 12, 21, el que atesora para Dios es el que vende sus bienes y da limosna, también en el mismo capítulo 12 y luego en el capítulo 16, habla en el capítulo 14 de las preocupaciones materiales y propias de la gente rica, como eso le impide aceptar la invitación al banquete del reino. Entonces, y luego también tenemos otro relato que es muy conocido, que es el del joven rico, en el capítulo 18, que también está, que también está en Marcos, pero Lucas toma esa tradición de Marcos, que es su fuente, una de sus fuentes primarias, y él la reelabora, ¿no? Él la reelabora y a diferencia de Marcos señala que el joven se va, en Lucas se centra la dificultad, o sea, Jesús empieza a hablar de la dificultad de que entre el rico en el reino de los cielos, pero lo hace en presencia del rico, ¿no? Y Lucas considera pues que el poder de Dios, no obstante, puede provocar la conversión del rico. Por eso Jesús allí en el relato, recordemos que los discípulos le dicen, pues Señor, entonces ¿quién se puede salvar? Y Jesús dice, todo es posible para Dios. O sea, solamente el poder de Dios puede provocar la conversión del rico. Entonces, digamos que todos estos relatos que mencionamos así de manera general nos plantean un sistema económico también, no solamente el tema de las monedas, sino nos están también hablando de un sistema económico, pero ese sistema económico nos muestra cómo las riquezas, las muchas cosas materiales, cómo el corazón que atesora riquezas para sí es necio, o sea, nos está poniendo una comunidad distinta, ¿no? Aunque evidentemente sabemos que en las comunidades también había gente muy pobre, no obstante, vamos a encontrar que los destinatarios, podríamos preguntarnos, en esta otra diapositiva tenemos cristianos acomodados y habían tensiones sociales internas. Recordemos el hombre rico y el necio del capítulo 12, ¿no? La pequeña parábola del hombre rico y necio,
y es obvio pues que en esa parábola se está pensando en gente que puede acumular bienes y se siente tentada a la codicia, ¿no? Y a la especulación. Luego también tenemos en el capítulo 14, encontramos a Jesús en un banquete en casa pues, de uno de los principales fariseos, y allí previene contra la ansia de ocupar los primeros puestos, que eso no lo hacían las personas de baja situación económica, sino eran los ricos, los que tenían riqueza y que buscaban los primeros puestos. Después, ¿qué pide el Señor? Pues esa superación de la ética grecorromana, de esa mera reciprocidad, abogando por un autorrebajamiento y una apertura a quienes están en una situación social inferior, ¿no? En la siguiente parábola, en los versículos del 15 al 24, también hay en el capítulo 14, ¿quiénes son invitados a la cena? Pues los ricos. Y ellos rechazan la llamada. ¿Por qué? Rechazan la llamada por los desvelos que supone la buena situación económica. Y por eso se establece ahí un fuerte contraste con los pobres, los viciados, los ciegos, los cojos, que son los que definitivamente son llamados, ¿no? Entonces, en ese texto encontramos una exhortación dirigida a cristianos ricos y de prestigio, y al mismo tiempo percibimos pues las diferencias sociales y esas tensiones existentes en la comunidad. Entonces, con esto Lucas, ¿qué pretende? Pues exhortar a los que están en una situación superior y exigirles un comportamiento de desprendimiento, ¿no? Que se abran a la invitación de Dios y que ayuden a sus hermanos, que posibiliten una vida comunitaria. Luego hay una parábola acá en el capítulo 16, que es la parábola muy conocida que solamente está en Lucas, que es la parábola del rico y del pobre Lázaro, ¿no? Entonces encontramos dos cuadros, que el primero pues presenta el contraste entre el rico, que banquetea por todo lo alto, y el pobre hambriento, que a su puerta espera algunas migajas que puedan caer de la mesa. Entonces hay que notar que todo el énfasis del relato recae en la diferenciación de la situación social del pobre y del rico. No entra en ningún otro tipo de consideración ni moral, ni hay otro énfasis. El segundo cuadro que vemos en esta misma parábola presenta la inversión total de las situaciones después de la muerte, ¿no? Entonces ahora hay un abismo entre el seno de Abraham y los tormentos del Hades, que es infranqueable, ¿no? El hambre de antes pudo solucionarse, pero la sed de ahora es para siempre, ¿no? Entonces es obvio que esta parábola no pretende, pues fundamentalmente consolar a los pobres tampoco, sino exhortar de forma inclusiva amenazante a quienes, a los ricos a la conversión, al desprendimiento, a la generosidad. O sea que para Lucas, los pobres, recuerda, porque si tenemos los pobres mencionados en Lucas, son mencionados porque está recordando que son lugar de conversión, que son lugar de descubrimiento del propio pecado, ¿no? Entonces, aquí empezamos a mirar a partir también de esas nuevas comprensiones y de esos nuevos aportes de la exégesis sociológica, que Lucas, probablemente podemos decir, los destinatarios de Lucas son la gente rica, ¿no? Lucas está proponiendo es una espiritualidad para la gente rica, es una exigencia para que expresa pues cómo esa gente rica que tiene posesiones ha de tener en cuenta también al pobre, ha de tener en cuenta al necesitado. Y ahí tenemos otra parábola muy famosa, que es la parábola de Saqueo, en el capítulo 19. La teología lucana, pues nuevamente sobre las riquezas y los problemas de su comunidad. Mira, se trata de un ejemplo más de una comunidad que es llamada a la conversión, que llama a un rico a la conversión. La gente rica puede ser cristiana también, porque también para ellos es el reino de Dios. ¿Y qué vemos en esta parábola? Que Saqueo entrega la mitad de sus bienes a los pobres y devuelve, de hecho, el cuádruplo a quienes haya podido defraudar. Entonces, ciertamente esa conversión tiene unas exigencias muy duras, pero no supone la pobreza total y el desprendimiento radical de todo. Entonces, fíjense que con estos apenas ha sido una muestra, porque pues el tiempo no nos da, porque así pasamos en esta investigación por toda la obra lucana, mirando todos estos textos que nos hablan pues de esa exhortación a los ricos. Por eso entonces hoy podemos decir, en este avance de la investigación y del aporte de la exégesis sociológica, que Lucas está recordando realmente en la obra lucana, que la obra lucana está dirigida a los ricos. La obra lucana está dirigida a esa exhortación a los ricos para que tengan en cuenta al pobre. El reino de Dios entonces también es para los ricos, pero ¿cuál es la actitud de los acomodados
de los que están acomodados en la comunidad. Y fíjense que por ahora yo he mencionado solamente el Evangelio de Lucas, pero si nosotros vamos a adelantarnos acá a los sumarios de los hechos, ¿no? También tenemos allí en los hechos de los apóstoles que los convertidos al cristianismo, o sea, el segundo volumen de Lucas, nos informa pues que son generalmente personas de elevada condición. Aquí tenemos a un eunuco etíope, un alto funcionario que estaba a cargo de todos los tesoros de la reina de los etíopes, recordemos en el capítulo 8. También nos menciona Cornelio, que era un centurión romano destacado por sus limosnas en los capítulos 10 al 11. Se habla también de Lidia, recordemos a Lidia, esa primera convertida en Filipos, es una mercader de púrpura, natural de Tiatira en el capítulo 16. En Tesalónica habla de los adoradores de Dios, que eran de buena posición, y también habla de mujeres principales, ¿no? Ahí en el capítulo 17. En Berea también se distinguen mujeres griegas, posiblemente adoradoras de Dios, pero también eran de buena posición económica, ¿no? En Corinto, por ejemplo, el jefe de la sinagoga pues era alguien que tenía dinero. En Éfeso también se convierte Apolo, que Apolo, ¿quién es? Sabemos que Apolo pues es una persona muy culta y que tiene gran elocuencia, por lo tanto podemos decir que era una persona de una muy buena situación, ¿no? Entonces, y también podemos añadir, recordemos por último, a Tabita, esa cristiana de Jope que era rica en buenas obras, en limosnas, ahí en el capítulo 9 de Hechos, ¿no? Entonces, digamos que solamente con este pequeño recorrido, porque el tiempo no nos da para más, pero este pequeño recorrido nos muestra que todos estos pasajes en la obra lucana nos muestra, y con el aporte, repito, de la exégesis sociológica, que la obra lucana está dirigida a estos destinatarios ricos, a estos destinatarios que deben tener en cuenta al pobre, que deben tener en cuenta al necesitado, que la actitud del cristiano que tiene, cómo debe ser la actitud del corazón pues frente a las riquezas, al cristiano que tiene, al cristiano que tiene bienes, ¿no? Entonces, pues bueno, así como abuelo de pájaro, profesor Milton, y para todos y todas que están en esta conferencia, son los resultados a los que llegamos después de esta investigación de este sistema económico, de este mencionar de las monedas, que como decía el profesor Milton al principio, es el escenario de la vida, de una comunidad, y en este caso es la comunidad local, ¿no? Entonces, esos son los nuevos descubrimientos sociales. Entonces, profesor Milton, te doy la palabra. Gracias. Profesora Dina, muchísimas gracias por tu presentación tan interesante, tan detallada, con tanta pericia que entras a mirar esta presencia de este sistema monetario y de todo lo que los elementos tan ricos que hay allí en los textos, para centrarte finalmente en la obra lucana de una manera muy particular. Cuando abordamos estas temáticas, tenemos justamente la intención de que nos permita estos abordajes tener elementos de interpretación del texto bíblico. Y en tu presentación yo podía de pronto ver, por lo menos que pude descubrir, si me falta algo te agradecería que lo complementaras, pero veo entonces que la moneda es usada de tres formas, por lo menos en los textos. Por un lado, como una metáfora teológica, podríamos decir, la forma que lo quiero expresar, como una metáfora para dar una enseñanza teológica, para acercarse a un principio teológico. Por otro lado, la moneda que describe una realidad social, especialmente de pobreza, la ausencia de la moneda, una situación de pobreza. Y en un tercer lugar, la moneda como un problema espiritual. En esa perícopa que abordabas de Lucas 8, cuando se habla del dinero como un problema, algo que puede separar al hombre de su búsqueda espiritual. Veía por lo menos esas tres formas como es usada la moneda ahí en los textos y en los textos que tú manejas en particular. Lo que me lleva a una inquietud y a plantear una pregunta.
si el sistema económico como tal, visto aquí, por ejemplo, de esas tres formas como se ve, lo podemos considerar contrario a un proyecto social, tanto en el pensamiento judío como en el pensamiento cristiano. El mismo Lucas habla de las riquezas y lo llama las riquezas injustas en capítulo 16, citando el sistema monetario como un sistema injusto. Podríamos pensar entonces que hay una presentación en los textos, en los evangelios particularmente, del sistema monetario como contrario a ese proyecto social judío y cristiano. Listo, gracias por la pregunta. No, no podríamos, de acuerdo al recorrido que hemos hecho, Lucas no está en contra, porque Lucas no plantea en ningún momento, en ninguna parte, que está en contra de las riquezas, ¿no? En contra del dinero, en contra de un sistema económico. La cuestión en Lucas es cuál es la actitud del creyente que tiene bienes frente a la riqueza. O sea, porque es que la riqueza puede ser un obstáculo en un principio para la construcción personal de quien las tiene y que de repente puede llenarse el corazón de avaricia y de querer tener más y construir y que su norte sean las riquezas. Sí, y se olvida de su contexto cercano, quizás familiar, pero también de su contexto comunitario. Entonces, la riqueza en sí misma no es el problema, no, es el corazón del ser humano frente a la riqueza. Entonces, fíjate que Lucas apenas estos textos que tocamos, que fueron pocos, pero si uno lee toda la obra lucana como con esos ojos de todo este sistema económico, que es apenas parte del Sitchin Leven de la comunidad, que es el que nos ha interesado, vemos que Jesús siempre llama y exhorta esa la actitud frente a la riqueza, porque la riqueza puede dividir familias, la riqueza puede dividir comunidades, la riqueza puede no permitir que se construya el proyecto de Yahvé desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y de hecho tú me haces pensar, porque justamente los profetas del siglo VIII, Amós, o sea, pues tú que eres especialista en profetas, fíjate que la denuncia de los profetas siempre fue con respecto a esas diferenciaciones sociales tan bárbaras que se daban, porque hubo un momento en que la riqueza se concentraba en unos pocos y los pobres eran los más, y entonces vino la denuncia sexual de los profetas, de manera que en el Nuevo Testamento no es distinto. Entonces el problema no es la riqueza, porque no es contrario al proyecto de Yahvé. De hecho con un sistema económico de acuerdo como a esos principios bíblicos que Dios mismo, también recordemos en el Antiguo Testamento, estableció un diseño económico también. Es interesantísimo cómo hay un diseño económico establecido por Yahvé donde el pobre siempre está. Entonces no es contrario al proyecto de Yahvé, sino es cómo se diseñe para que no haya las diferenciaciones sociales, cómo el que tiene pueda ser fraterno con el que no tiene, cómo construir ese proyecto comunitario, fraternal, fraterno más bien, en las comunidades cristianas. Entonces, eso es lo que nos ha mostrado y nos muestra pues la obra lucana a lo largo de todos estos textos. Son exhortaciones a los que tienen para que miren al que no tiene, ¿no? Es por ahí. Podríamos concluir de alguna forma, no la conferencia ni mucho menos, sino respecto a la cuestión sobre el sistema económico. Podemos entonces, de acuerdo al acercamiento al abordaje de los textos y de pronto en particular de la obra lucana, que la ausencia del dinero es sinónimo de pobreza. ¿Eso lo presentan los evangelios de esta manera? La ausencia del dinero, sinónimo de pobreza, no, digamos que desde el punto de vista económico, pues claro, diríamos ausencia de dinero, hay pobreza económica. Pero yo creo que la cuestión de la pobreza va más allá de la ausencia del dinero, porque fíjate que la exhortación para los ricos pueden ser pobres de espíritu, o sea, pueden ser pobres de actitud aunque tengan riquezas, porque el norte y lo que dirige sus vidas son las riquezas y se olvidan de lo demás. Eso es pobreza, eso no es realmente la riqueza del reino de Dios, que es paradójico todo, ¿no? El reino de Dios, cualquiera pensaría que el reino es donde hay riquezas, pero el reino de Dios es paradójico porque llama a la entrega, porque llama a la donación, a que el que tiene pueda dar, a construir. Entonces, no podríamos decir que la ausencia
de la riqueza es pobreza, pues desde todo punto de vista, solamente obviamente desde el punto de vista económico, pero no, la ausencia de la riqueza, inclusive en el pobre mismo, porque el pobre mismo puede tener, puede ser pobre, no solamente económicamente, sino también desde otra perspectiva, desde lo espiritual, cuando está afanado por las cosas de la vida, por buscar las cosas de la vida, y entonces también hay una inversión de valores, ¿no? Entonces, no necesariamente. Tenemos el ejemplo de Saqueo, ¿no? Él tenía una pobreza desde otra perspectiva, no tenía ausencia de riqueza, pero tenía pobreza desde otra perspectiva. Y por ejemplo, permíteme, hay una película muy linda, es el capítulo 21 de Lucas, que habla de la ofrenda de la viuda. Entonces, porque es que, mira, Jesús ha venido exhortando, y cuando llega el momento, que es esa pericopa, pues la hemos leído muchas veces, generalmente se ha interpretado que Jesús realza, por ejemplo, la pobreza de la viuda, ¿no? O sea, de lo que no tenía, entonces la alaba. Pero en estos nuevos hallazgos, habría que darle una nueva interpretación a esa pericopa. Porque más que alabar a la viuda, la pericopa anterior ha venido haciendo una crítica frente a los fariseos y a los escribas, a los principales del templo, que obligan, dijéramos, por sus leyes, ¿no?, a hacer ofrendas a Dios, inclusive de aquello que no se tiene. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? No está alabando a la viuda realmente. Lo que está diciendo es que de lo que tenía para vivir, de lo único que tenía para sobrevivir, ella estaba dando en el templo, que era el requerimiento que hacían los fariseos y los escribas para llevar su dinero allá. Entonces, fíjate lo interesante, cómo empezamos a tener que ver la obra lucana desde otra perspectiva, pues, de otro escenario, donde probablemente la habíamos visto, ¿no? Entonces, por ahí va, pues, lo que tú estás diciendo con respecto a la pobreza. Profesora Dina, muchísimas gracias. Qué rico poder compartir este espacio, qué rico escucharte, qué tema tan especial que has compartido. He sido testigo de el interés y ese apasionamiento con que has trabajado el tema. En realidad podemos disfrutar muchísimo esos aportes que nos has brindado. Muchísimas gracias. Gracias por compartir y gracias por tu disposición. Y bueno, a todos nuestros oyentes, toda nuestra audiencia, los que nos acompañan en este momento, pues quiero recordarles de manera muy especial la conferencia que tendremos dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses nos estará acompañando el padre William Vázquez Alarcón desde Perú. Y el padre William es doctor en teología bíblica de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Así que tengan muy presente la hora y la fecha. Vamos a estar con él el martes 28 de junio. 28 de junio, fecha de nuestra próxima conferencia. Y vamos a hablar de los vestidos y los ornamentos en los evangelios y el lugar que ellos tienen en la interpretación de los textos. Así que vamos a dar un paso a otro tema supremamente interesante, que miren ustedes todo lo que hay detrás de un texto y que a veces uno lee de una manera de pronto incluso hasta apresurada y no alcanza a descubrir todo lo que hay allí. Así que les invito de manera muy especial, no pierdan esta oportunidad. Estaremos con el padre William Vázquez y será un momento muy especial, muy particular para compartir. Y otra invitación que queremos hacerles desde el área histórico-contextual. Hay uno de los proyectos muy importantes que estamos trabajando desde el área, es nuestro diplomado en arqueología e historia bíblica en Israel. Estaremos desplazándonos, viajando hasta Israel en el mes de septiembre de este año, si Dios lo permite, del 4 al 14 de septiembre. Les invito a que rápidamente veamos un cortico video de 2 minuticos nomás, donde aparece la información acerca de nuestro diplomado, que les invitamos de manera muy particular para que ustedes puedan integrarse y puedan participar de esta experiencia maravillosa.
Muy bien, quedan cordialmente invitados. Es importante tener presente que este diplomado va a estar certificado por la Universidad Hebrea de Jerusalén y por la Universidad Minuto de Dios. El certificado va a salir en conjunto con las dos universidades, estamos trabajando en conjunto y la Universidad Minuto de Dios está respaldando, trabajando, el diploma viene, lo estamos lanzando desde en nuestro programa de ciencias bíblicas. Así que les invito para que aprovechen esta oportunidad maravillosa, pónganse en contacto con los datos que allí se dieron. Y bien, vamos a cerrar nuestro espacio en el día de hoy con un saludo especial de nuestro decano, el padre Fiero Ñoro, decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Padre, gracias por su saludo y muchas gracias para todos. Tengo el gusto de presentarles la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Esta facultad es una facultad misional y es un regalo de Dios que en este año haya resurgido este nuevo espacio educativo dentro de la universidad, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nuestra facultad es fundamentalmente misional. Cuando nosotros miramos la identidad de Uniminuto, lo primero que nos encontramos es que Uniminuto ha nacido de una propuesta del Evangelio, del pensamiento del padre Rafael García Herreros, de la doctrina social de la Iglesia, de la espiritualidad de la renovación carismática, y todo esto dentro de la gran corriente de espiritualidad de los padres eudistas, los fundados por San Juan Eudes. Pues nuestra facultad quiere poner al servicio de toda la comunidad universitaria y de toda la sociedad colombiana un pensamiento claramente arraigado en la palabra de Dios, desarrollado en su proyección social a través de la doctrina social y del pensamiento del padre Rafael, nuestro fundador, pero sobre todo a través de caminos de espiritualidad que toquen la vida de las personas y las puedan transformar. No entendemos una transformación social de un nuevo país sin este núcleo de pensamiento que nos da originalidad, identidad y fuerza en el servicio. Nuestras 4 unidades que hacen posible nuestro servicio son el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, que se ocupa de la exégesis, del estudio bíblico, la unidad de espiritualidad eudista, que nos coloca al alcance todo este flujo de pensamiento de San Juan Eudes, que le ha dado forma a Uniminuto a través de aquellos que le dirigen, el pensamiento social de la Iglesia y del padre Rafael García Herreros, juntos, porque el padre Rafael García Herreros nos proponía una visión de sociedad, de país, pero desde el pensamiento social de la Iglesia. Pero él fue original, por eso lo estudiamos y lo proponemos en el Centro Rafael García Herreros. Y el otro centro, que no por ser el último, es el menos importante, todo lo contrario, es el Centro de Evangelización y Catequesis Fuego Nuevo, para una nueva evangelización en Colombia y en América Latina, muy en sintonía con los planteamientos del Concilio Vaticano II y de nuestro Papa Francisco, que nos invita a salir a evangelizar y regar por todas partes, hacer presente el fuego del Espíritu transformado. Esta es nuestra facultad. Los invito a conocerla y a aprovechar todo este servicio de la palabra, del pensamiento espiritual, de la experiencia con el padre García Herreros de intervención social y también de la evangelización y de la catequesis.